Bienvenidos al primer podcast temático del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, un espacio donde el derecho cobra vida a través del diálogo, el análisis especializado y la reflexión sobre los desafíos legales de nuestro país, siempre en el marco de los 40 años de la Constitución Política de la República de Guatemala, que fuera promulgada el 31 de mayo de 1985. Tenemos un invitado especial y él es el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, que aquí me voy a permitir leer su hoja de vida. Él es abogado y notario y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro ciencia en Derecho Penal, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor en Derecho, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala con distinción cum laude, doctor en Filosofía, egresado de la Universidad Hawái, Estados Unidos de América, postdoctorado en Filosofía del Derecho, egresado de la Universidad Hawái, Estados Unidos de América, abogado litigante en procesos de justicia constitucional, abogado litigante en procesos penales, civiles y laborales, ex letrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, conferencista nacional e internacional en temas de derecho constitucional, derecho penal, filosofía del derecho y otros. Examinador de exámenes privados, así como asesor de tesis de maestrías en Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Mercantil de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, examinador de exámenes privados, así como asesor de tesis de doctorado en Derecho y doctorado en Derecho Constitucional de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, catedrático del curso Teorías Políticas en el Doctorado de Ciencias Políticas y Seguridad de la Universidad de Occidente, catedrático de los cursos de Teoría General del Derecho y Derecho Penal Internacional en la Maestría de Derecho Penal de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, catedrático del curso de Derecho de los Tratados de la Maestría de Derecho Internacional de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, catedrático de los cursos de Historia de la Filosofía, Estudios Superiores de la Filosofía del Derecho, Teoría General del Derecho, Sociología Jurídica, Lógica Jurídica y Metodología de la Ciencia del Derecho en el doctorado en Derecho de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos Muchas gracias. a este nuestro primer podcast. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Julio Melgar. Muchas gracias. Ok, licenciada Mabel, muy buen, un gusto saludarles. De igual manera, doctor, un gusto compartir con usted este primer episodio del podcast temático del Colegio de Abogados y Notarios. Y además de tener el reconocimiento no solamente a su capacidad, formación interesante de filosofía, derecho, creo que es es muy poco realmente que haya un profesional que pueda tener estas disciplinas que han marcado mucho la humanidad, con una vasta formación también de preparación de libros, de más de 7 libros, eh, que de una u otra manera creo que engalana al Colegio de Abogados el que podamos desarrollar cabalmente este tipo de formatos de podcast temáticos para hablar de temas específicos de innovación, de interés jurídico. Y qué mejor que poder hablar con usted en el marco de estos 40 años que se sucedió el 31 de mayo de la promulgación de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, sobre cuáles son los desafíos, también cuál es la lectura y la perspectiva que hay con relación a este texto constitucional. Y también tener en cuenta que al final, el 31 de mayo, se cumplen esos 40 años de promulgación, pero bueno, luego tendremos el 14 de enero de 2026 los 40 años de entrada en vigencia. Y creo que en ese lapso de tiempo es relevante que el Colegio de Abogados y Notarios pueda hacer el análisis con diferentes perspectivas jurídicas, históricas, filosóficas, políticas de lo que tiene nuestro cuerpo constitucional. Entonces es un gusto, doctor, que pueda estarnos acompañando en este primer episodio. Y de igual manera agradezco a la licenciada Marlene y a la presidenta del colegio por invitarme
a acompañarles en este proceso de desarrollo de estos espacios que hoy nos dan las redes sociales y que permiten cabalmente poder conocer y debatir aspectos trascendentales del derecho. Yo quisiera invitarlo, doctor, a que pudiéramos tener una conversación entre líneas, un poco sobre, desde su perspectiva, cómo caracteriza y qué aporte considera usted que tuvo nuestra constitución política hacia el derecho constitucional en su momento. También cuál es el debate que hay con relación a algunos aspectos que también se cuestionan a que hay complejidad en cuanto a su implementación y posteriormente, tal vez en un tercero, determinar, bueno, un escenario de cuáles podrían ser esos cambios que debería tener nuestra constitución política, sobre todo teniendo en cuenta aquel principio que señala que dicen de que una generación no puede condenar a otra a que se mantenga con un texto constitucional cuando hay evolución en la sociedad en todos los ámbitos. Entonces, sobre esa ruta, doctor, yo le plantearía, desde su perspectiva, ¿fue avanzada o no fue avanzada nuestra constitución política que se aprobó en 1985? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este podcast temático del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Los felicito por implementar este espacio académico que será de gran importancia para todos los agremiados y para toda la ciudadanía en general, para que conozcan con propiedad y profundidad el estudio del pacto político ciudadano, que la Constitución es el título de propiedad de los ciudadanos. Y así que los felicito, les agradezco por este espacio. ¿Y cuál fue el aporte que tuvo la Constitución Política de la República? Pues fue enorme. Enorme porque el siglo XX estuvo marcado por dos grandes guerras mundiales, estuvo marcado por sistemas totalitarios, por dictaduras nefastas como el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, pero lo que a nosotros nos interesa como juristas es que estos sistemas despóticos y totalitarios cometieron crímenes de lesa humanidad en nombre de una ley positiva, en nombre de una legalidad. Y esto hay que entender que había un antiguo sistema, el antiguo Estado legal de derecho, que imperaba en el siglo XIX, que se desarrolla en el marco de las monarquías absolutistas del siglo XIX y que se traslada a los sistemas totalitarios del siglo XX, estaba eh, determinado o delineado, más bien dicho, por un Estado legal de derecho en donde las constituciones eran eminentemente formalistas, no tenían un catálogo de derechos humanos, y los sistemas jurídicos eminentemente formalistas no aceptaban la conexión entre derecho y moral. La ley era válida por el solo hecho de haber sido emitida por el Estado, porque el Estado era concebido como un instrumento de dominación, como el Leviatán de Thomas Hobbes, era concebido como una persona que imponía ley y orden de tal cuenta que en palabras de Max Weber, el Estado era quien tenía el monopolio de la violencia. Y ese monopolio de la violencia se manifestaba a través de la autoridad mística de la ley. Dura lex sed lex. La lex debía obedecerse por el solo hecho de haber sido emitida por la fuerza coercitiva del Estado. No importaba si esa ley era injusta o era inmoral. De tal cuenta que el ejemplo de las leyes raciales de Nuremberg en 1935 nos detalla cómo la ley positiva emitieron leyes raciales, leyes que fundamentaron y consolidaron los crímenes de lesa humanidad de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio del pueblo judío, del pueblo gitano y otros pueblos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la ley debía ser obedecida, no importando su contenido injusto y moral, porque no se aceptaba. Eso trajo como consecuencia que el mundo se reorganizara en la Segunda Guerra Mundial. La Carta de San Francisco de 1945 y la Declaración Universal de 1948 trajo otra nueva forma de pensar, el resurgimiento de un sistema de derecho natural en donde se transformara el antiguo Estado legal de derecho en un Estado constitucional de derecho. Es decir, que apareciera la doctrina del constitucionalismo. La doctrina del constitucionalismo sustituye la centralidad de la ley por la centralidad de la Constitución. Y la Constitución ahora es quien va a tener la autoridad y no el Estado, porque el Estado se va a convertir en un instrumento al servicio de los ciudadanos. Y los ciudadanos van a suscribir un pacto en el cual van a plasmar su voluntad, y ese pacto, llamado Constitución, estará repleto de derechos humanos que van a ser ahora el parámetro de legitimación del tema legal. De tal cuenta que la ley ahora, para poder ser válida, tiene que ser acorde al contenido moral de los derechos humanos. Hoy no puede haber una ley que no se puede
autorizar una ley que viole libertad, que viole el principio de igualdad, que viole el principio del derecho de asociación, que viole los principios de los derechos de los trabajadores, que viole los principios de libertad de locomoción, que viole el principio de dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahora los estados ya no tienen el derecho de por medio de la ley violar los derechos de sus habitantes. Y eso fue lo que provocó constituciones modernas en la Europa Occidental, como la Constitución Federal Alemana de 1949, el Pacto de la Moncloa, la Constitución Española en 1938, que trajo un nuevo movimiento constitucionalizador. Es decir, se sustituye el Estado legal de derecho vacío de contenido moral por un constitucionalismo moderno repleto de derechos humanos. Y ese movimiento también se va a trasladar poco a poco a América Latina, pero América Latina estaba sufriendo los embates de la Guerra Fría. Dictaduras militares. Estaba sufriendo sistemas de regímenes militares totalitarios en toda la América Latina. Había un proceso de guerras internas en la América Latina. No había un proceso democratizador en la América Latina. Y eso trajo una necesidad de reorganizarse a la América Latina. Y por eso es que en el marco de las conferencias de Washington aparecen muchos líderes de la Alemania Federal, Estados Unidos de América, que están preocupados por lo que está pasando en América Latina y que es necesario un proceso constitucionalizador. Eso se da a finales de los años 70 con el impulso de Jimmy Carter, por ejemplo, y principios de los años 80. Y eso trajo como consecuencia un proceso constitucionalizador. Pero Guatemala fue la vanguardia en América Latina. Se promulga la Constitución en 1985, el 31 de mayo, en una época en la que no existía una constitución como la nuestra aún en toda América Latina. No existía. La de nosotros fue la primera, una constitución que trae un catálogo amplio de derechos humanos, 134 artículos solamente de derechos humanos, y un artículo 44 categórico en donde establece que ninguna ley, ningún reglamento, ninguna disposición puede disminuir, restringir o tergiversar los derechos inherentes a la persona humana. Vino a ser un parteaguas en la historia, vino a romper un paradigma y ser la primera constitución que provoca un Estado constitucional de derecho en toda América Latina. Y en esa ruta de la historia que nos ha marcado, doctor, no solamente en la parte del referente político en Alemania, en España, y obviamente luego el inicio de poder ir desarrollando o superando esa cultura que había de dictaduras militares. eh, Ahorita, por parte de algunos exconstituyentes han marcado claramente que a veces los guatemaltecos no valoramos en su justa dimensión ese aporte que tuvo nuestra Constitución hacia el desarrollo del derecho constitucional en América Latina. Entonces, en esa sintonía, doctor, ¿qué elementos son los que más significativos que deberíamos de apreciar de esa Constitución política de 1985? El carácter humanista, el desarrollo del catálogo de los derechos que usted está planteando, pero también está el formato del Estado. Y hay una frase que creo yo, usted me va a corregir, que no creo que aparezca en muchas constituciones, pero en el artículo 154 dice que el poder proviene del pueblo, que es un raro que en un texto constitucional esté una frase que tiene mucha contundencia y que y que es muy contesta a lo que se está indicando, ese poder que tienen los ciudadanos, en donde hoy el Estado tiene que estar al servicio de esos principios que marca la Constitución. ¿Qué comentarios tiene con relación a estos aportes? Efectivamente, el gran aporte de nuestra Constitución es sustituir el antiguo paradigma del Estado de legal de derecho, en donde el Estado tenía un poder por sobre el pueblo. El monopolio de la violencia de Weber era el antiguo Estado legal de derecho. Ese aporte de nuestra Constitución es quitar al Estado y poner a la ciudadanía como el poder. El poder está en el pueblo. El artículo 152 de la Constitución establece que el poder está en el pueblo y que ningún sector puede arrogarse ese poder. Y lo que hace el pueblo es delegarle al Estado la función pública. Únicamente la función pública, lo que le delega al Estado, el pueblo.
y el pueblo se reserva la titularidad de los derechos humanos. Le delega la función pública, es decir, usted se va a encargar únicamente de administrar lo que es común, se va a encargar de administrar el espacio aéreo, el mar territorial, las carreteras, la salud pública, la educación pública, pero usted va a estar sometido al imperio de los derechos humanos. De tal cuenta que el mismo artículo 140 de la Constitución establece que el Estado se organiza para garantizarle a sus habitantes sus derechos. El Estado se convierte en un instrumento al servicio. Por eso es que el mismo artículo 154 dice, el 152 dice, el poder está en el pueblo y le delega la función pública al Estado, pero luego el 154 establece la función pública está al servicio del pueblo. El pueblo ahora es el rey. El pueblo es el que tiene toda la autoridad, pero como aparte de ser democrática, es república, porque el 140 establece democrático y republicano, el poder está en el pueblo, pero el pueblo no lo ejerce directamente, porque es república, sino lo ejerce a través del derecho, a través de su voluntad escrita, que es la Constitución. Ten en cuenta que la Constitución, como voluntad del pueblo, se convierte en el gobierno de la Constitución. Ese es el constitucionalismo, gobierna la Constitución. Por eso es que le dicen al legislativo, en el artículo 175, usted está sometido a la Constitución. Las leyes que violen la Constitución son nulas de pleno derecho. Le dicen al judicial en el 204, usted está sometido a la Constitución. Tiene que observar el principio de supremacía constitucional y sus resoluciones. Y le dicen al Ejecutivo, usted está sometido a la Constitución. Artículo 44, usted no puede dictar reglamentos ni disposiciones gubernativas que estén en contra de la Constitución porque serán nulas de pleno derecho. Está sometiendo a los tres organismos de Estado al gobierno de la Constitución. Y esa Constitución ahora entonces, como el tipo de propiedad del pueblo, el título de propiedad de la ciudadanía es el poder, es la autoridad, y por eso la propia Constitución coloca hasta instrumentos para controlar que la Constitución mantenga la supremacía, que se llama control de constitucionalidad. Claro. ¿Y cómo deberíamos de entender, doctor, el principio del bien común, que también de una u otra manera marca un parámetro en el funcionamiento de la lógica del Estado guatemalteco? Es claro, uno ve el artículo primero de la Constitución, el Estado se organiza para proteger a la persona, número uno, para proteger a la familia, número dos, pero su función es el bien común. Eso dice el artículo primero. Está diciendo, usted no se va a inmiscuir en violentar sus derechos de la persona y de la familia. Usted se encarga del espacio común. Usted se encarga de administrar lo que es de todos, las carreteras, el espacio aéreo, el mar territorial, la salud pública, la educación pública, lo que es común lo tiene que administrar usted, pero usted no se va a meter a interferir en los derechos de la persona y la familia. Eso es lo que quiere decir el artículo primero. El Estado se organiza para proteger a la persona, a la familia, pero usted se encarga del bien común. No, usted no puede meterse en los derechos de las personas. Citationis pueban nemo partitur, la prohibición del Estado de intrometerse en la esfera de las relaciones jurídico-privadas de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque en esa esfera los seres humanos son soberanos. De acuerdo a lo que está el principio de dignidad del preámbulo constitucional, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin de la orden social. Los derechos humanos tienen que estar por sobre cualquier disposición normativa. Y ahora, hay también a veces una percepción de que el texto constitucional, obviamente que en el catálogo de derechos y equilibrios que establece, superando procesos totalitarios a establecer sistemas más democráticos, señalan que nuestra constitución no ha llenado la tarea completamente para garantizar un desarrollo integral de la persona y la familia. ¿Qué elementos sobre estos aspectos tendría, doctor, en cuanto a si es suficiente o no de esa percepción de que aunque generó un gran aporte en el área constitucionalista, el texto constitucional no es suficiente para garantizar ese desarrollo integral que está en los primeros artículos de nuestra Constitución? El problema no está en la Constitución. Yo lo voy a poner en un ejemplo computarizado. La Constitución es el hardware. Bueno, necesitamos el software. Claro. La Constitución es el hardware, necesitamos el software. ¿Eso fue qué es? Es la operatividad, que el Estado sea operativo para implementar la Constitución. Las leyes infraconstitucionales, en su mayoría, no están inspiradas bajo el constitucionalismo. Vemos en el artículo 2 de la ley del orden judicial que establece que la principal fuente del derecho es la ley. Eso es mentira. El artículo 44 de la Constitución establece que la principal fuente del derecho son los derechos humanos. De tal cuenta que si la ley es contraria a los derechos humanos, es nula el pleno derecho.
una ley del órgano judicial que está en contra de la Constitución. Entonces hay que adaptar la ley del órgano judicial a la Constitución y el sistema jurídico. Por si eso fuera poco, la Constitución ordena promulgar casi 40 leyes. Así. Ordena promulgar la ley de agua, ¿dónde está? Ordena promulgar la ley de pueblos indígenas, ¿dónde está? Ordena promulgar todas las leyes que ordena promulgar la Constitución política no se han promulgado. O sea que la Constitución no ha terminado de desarrollarse. Es el pacto, pero ese pacto necesita que se operativice. Pero no solamente es el problema del Estado, porque el Estado no es un instrumento al servicio, es un problema de la sociedad. Es un problema que el pueblo desconoce la Constitución. Claro. Es un problema de que la ciudadanía desconoce su pacto. La ciudadanía tiene que conocer su pacto para poder implementarlo. Si no, es como poner el ejemplo de una escritura de propiedad. La escritura de propiedad le dice a alguien que al tomar posesión de su terreno, usted aquí puede construir, usted puede sembrar árboles, usted puede poner servidumbres de paso, pero como nunca ha leído la escritura, no sabe ni qué es lo que puede hacer en su terreno. Claro. Es lo mismo lo que le está pasando al pueblo, no conoce la Constitución. De hecho, ahorita un reclamo que hicieron los constituyentes en el Congreso de la República es precisamente que el Congreso y otros organismos den a conocer el texto constitucional, porque no se conoce plenamente. Y con una lógica que alrededor de un 60% de la población más o menos, que de hoy hacia 2025 ni siquiera había nacido en 1985. Entonces creo que sí tenemos una tarea bastante ardua de dar a conocer estos elementos que establece la Constitución para entrar a ese debate de lo que aún todavía falta desarrollar. En el caso de ley de competencia, después del artículo 130 en la prohibición y la regulación de los monopolios, pasaron más de 39 años para que finalmente el Congreso de la República aprobara una ley de competencia. Y no digamos el caso de la ley de aguas, que es un tema que está en actualmente y todavía no tenemos una norma. Pasando ya a ese elemento, doctor, en el marco siempre de los cuestionamientos al cumplimiento de la Constitución, hay un gran debate sobre precisamente algunos puntos que son los que han generado como contradicción y que no hay un pleno desarrollo. Le pongo el primero. Esta dinámica que está relacionada al catálogo del artículo 119 constitucional que establece también un menú de ciertos parámetros de acción política económica que tendría que tener el Estado. El famoso artículo de la concentración de los medios de producción, el tema del fomento del cooperativismo, el tema de lograr tener un mejor equilibrio de atención al consumidor, entre otras cosas, el tema de la regulación de los recursos naturales, el agua y otros recursos minerales. ¿Qué elementos considera usted que debería, a 40 años, de priorizarse en este componente y en ese menú de ese catálogo que también estableció el constituyente y que no hay un pleno desarrollo a la fecha? Bueno, yo creo que en primer lugar, para poder implementar el artículo 119 o cualquier otro artículo de la Constitución, es necesario que conozcan el espíritu de la Constitución. Porque si quieren seguir interpretando la Constitución como una ley positiva, cuando nuestra Constitución ya superó un paradigma que el mundo superó hace más de 70 años, entonces no vamos a llegar a ningún punto. La Constitución política no es una simple ley, es un pacto multidimensional. Es un pacto moral, económico, por eso es que tiene el artículo 119, tiene políticas económicas. Claro. El asunto está, entonces, volvemos al punto, el desconocimiento de la Constitución. La ciudadanía la que tiene que exigir el cumplimiento del artículo 119 de la Constitución. Y es que es el gran problema. Todo se lo endosamos al Estado. Si el Estado es un instrumento al servicio del pueblo, el pueblo tiene que, por eso es que establece el artículo 225 de la Constitución Política de la República, que la administración pública debe ser descentralizada, tiene que ser regionalizada. Para eso el constituyente previó los consejos departamentales y regionales y municipales de desarrollo rural para que todo el pueblo empuje el cumplimiento de la Constitución Política de la República. No estemos esperando un Estado paternalista, un Estado papá que se encargue de cumplir todo, ¿no? El pueblo en su conjunto tiene que empujar el cumplimiento de esos artículos constitucionales porque es su derecho. Y eso es lo que tiene que hacer con el artículo 119. Ahora, sin embargo, en el diseño del modelo que se estableció hacia la parte de los municipios, este régimen descentralizado, hay también todavía un cuestionamiento en la lógica, uno, en el caso de los municipios o los consejos municipales, que aún con la autonomía, también hay algunos que están marcando tener como un suprapoder a la lógica de ese esquema republicano. Y el otro elemento es que frente a esa dinámica tampoco tenemos posibilidades de desarrollar proyectos
que de una u otra manera trasciendan esta lógica de la autonomía municipal, por ejemplo, un tren de superficie que abarca a otros municipios. No tenemos tampoco el desarrollo de la autoridad del distrito metropolitano que también se estableció en la parte de la constitución política. ¿Qué elementos prácticos cree, doctor, que podríamos estar como desarrollando, implementando? Y si, obviamente, entre la parte de la obligación ciudadana, también el Congreso de la República debería tener una actitud más proactiva para ir logrando que estos elementos de rompecabezas funcionen plenamente. Aquí volvemos a un punto, el desconocimiento del concepto de autonomía. Ujú. Es un desconocimiento del concepto de autonomía. La autonomía no se trata de municipal, no quiere decir que sea una república, Dentro. un municipio dentro de la república. La autonomía municipal significa simple y sencillamente que las municipalidades tendrán a su cargo el administrar los espacios comunes de su municipio, administrar lo que es común dentro del municipio. Pero lo que es común dentro del municipio no necesariamente es lo común dentro de todo el país. Claro. Lo común dentro de todo el país escapa de lo del municipio, porque cuestiones que son puramente comunes para el municipio, cuestiones puramente comunes, como la administración de sus vías, de sus calles, de la administración de sus mercados, de sus hospitales, eso es, pero cuando hablamos de carreteras, cuando hablamos de puertos, de espacio aéreo, cuando hablamos de desarrollo económico, eso es espacio común de todo el país. Claro. Y eso no pertenece a la esfera de la autonomía municipal, porque es bien común del país, no bien común del municipio. Esa es la gran confusión. Y ahí no entra la autonomía municipal. Ahí lo que entra es el empuje total desarrollador de todo el país, de toda la población, porque se necesita una situación común para desarrollarse económicamente. Claro. Pensando al otro elemento siempre en este proceso de debates en cuanto al cumplimiento de la Constitución, en el régimen republicano, en la Constitución establece los tres poderes del Estado, el legislativo, ejecutivo y judicial. En esta dinámica de los tres poderes hay un debate también en la lógica del funcionamiento del gobierno. Si, al menos en la parte de lo que yo me quedé cuando estuve en la facultad con el derecho constitucional, nos hablaban que era un sistema mixto. Hay otros que señalan que es semipresidencial o que es semiparlamentario. Pero hay figuras, por ejemplo, en esta dinámica de la interpelación que dicen uno, bueno, ¿y por qué está el tema de interpelar a ministros en el Congreso? Y ahí se ve los shows, pero no tiene un efecto. El ciudadano no le ve un efecto a esa figura. Hay otra, las comisiones de investigación, que es un poco como el similar a las comisiones de investigación del Congreso de Estados Unidos, que sí tiene un poder para que el presidente modifique políticas o modifique estructura de funcionarios en el gobierno. ¿Cómo ve usted ese debate, doctor? Al finalmente, ¿opera o no opera desde su perspectiva? ¿O qué elementos son los que deberían de suceder para que esos controles que se establecieron en este sistema republicano pueda operar de manera adecuada? El pacto constitucional lo que prevé es que todos se controlen entre todos. Haya un control mutuo, de tal cuenta que el Congreso de la República es un sistema de control. Claro que es un sistema de control del Ejecutivo, es un sistema de control incluso de las demás entidades, porque al final es el que va a consolidar el presupuesto general de ingresos y egresos. El organismo judicial ejerce un control jurisdiccional de los otros dos organismos, ejerce un control, en palabras de Alexander Hamilton, es quien controla jurisdiccionalmente a los organismos ejecutivo y legislativo para ver que no sean o no se salten las ramas del pacto constitucional. Y aparte de eso, hay un tribunal constitucional controlando los tres organismos de Estado. Por si fuera poco, hay tribunales internacionales controlando a quien controla. Te das cuenta que hay un control de constitucionalidad concentrado, hay controles de constitucionalidad difuso a través del organismo judicial, hay un control de constitucionalidad concentrado a través de la Corte Interamericana, pero también un control de constitucionalidad difuso a través del bloque de constitucionalidad dentro de los propios sistemas de justicia. Hay un sistema de control que debe, y que obviamente, malo que bueno, obviamente tiene deficiencias, pero el funcionamiento del sistema de control es lo que ha permitido que sobreviva la democracia y la república en Guatemala con sus deficiencias, que tiene deficiencias, pero hay democracia, hay república en Guatemala. Por eso Sócrates decía, yo prefiero la más desgastada democracia que la más bien intencionada dictadura. Claro. Nuestra democracia mala, degenerada y caída es nuestra democracia. Y eso hay que defender. La democracia no hay que ceder ni un solo
de libertad a cambio de seguridad, decía Benjamin Franklin. Porque la democracia se desgasta. La democracia se desgasta porque ese enfrentamiento, la convivencia social es problemática. La convivencia social es problemática y la democracia tiene que ser problemática. Pero esa problemática tiene que ir a consensos. El pacto es un consenso y el pacto tiene que producir consensos. El Congreso tiene que ser un espacio de consensos. Consensuar. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad también tiene que consensuar, ponderar. El derecho es aquella ciencia que tiene como objetivo conciliar, armonizar, servir de árbitro para evitar conflictos entre los ciudadanos. Bueno, pero y siempre siguiendo esta misma dinámica, pasando del Congreso a los órganos de control y que señalaban en la Corte de Constitucionalidad. Hay mucho debate en función de la naturaleza y de los alcances que ha tenido la Corte de Constitucionalidad. En uno de estos últimos eventos, siempre en conmemoración a los 40 años, uno de los constituyentes decía, el objeto que sirvió para establecer en la Corte de Constitucionalidad era evitar los abusos y proteger a los ciudadanos, pero no que la Corte de Constitucionalidad asumiera una posición supra frente a los organismos del Estado teniendo un exceso de esta función de control. Al igual es el tema de la Contraloría en la función programática y en la fórmula de cómo se gasta el recurso público y que efectivamente sancione o prevenga para que los que aportamos a través de los impuestos sea bien ejecutado por parte de quienes tienen que ejecutar. ¿Cómo ve esta lógica de estos órganos de control en la naturaleza de lo que hoy hemos visto de la Corte de Constitucionalidad o de la Contraloría General de Cuentas? Bueno, yo creo que los constituyentes nos hicieron el favor de aprobar la Constitución, pero ellos son constituyentes no constitucionalistas. Claro. Entonces no conocen el derecho constitucional y no son peritos en derecho constitucional y como tal no tienen derecho a opinar en materia de derecho constitucional porque no son peritos en derecho constitucional. Ellos aprobaron la Constitución. Pero quien tiene que interpretar doctrinalmente son los peritos en derecho constitucional. No porque 5 personas o 10 pusieron los cimientos para un hospital, van a dar su peritaje sobre una operación a corazón abierto. No es el cardiocirujano. El cardiocirujano del derecho es el constitucionalista. En ese sentido, hay que entender qué es el Tribunal Constitucional. Y para eso tenemos que ir a Kelsen. Kelsen fue el que creó la Corte de Constitucionalidad. Y Kelsen lo que hizo fue tomar de base la Corte de Casación francesa. Cuando fue la Revolución Francesa, no se quitó al rey inmediatamente, siguió el rey gobernando. Y habían unos que estaban a favor del rey y otros que estaban en contra del rey, los jacobinos y los girondinos, ¿no? Claro, de claro. Luis XVI. Pero cuando la Revolución Francesa, en esa época, el rey era el parlamento, porque la única fuente del derecho era la ley. Claro. Necesitamos un tribunal que anule la ley, cuando la ley sea contraria a la Constitución. Entonces, lo que hace Kelsen es crear un tribunal que se encargue de frenar y anular aquellos decretos, aquellas leyes que están en contra de la Constitución. Ahora, ¿eso quiere decir que está por encima de los 3 organismos del Estado? No. Simplemente que, en palabras de Kelsen, la Corte de Constitucionalidad es el guardián de la Constitución. ¿Quién sí está por encima de los 3 organismos? El pueblo. ¿Quién sí está por encima de los 3 organismos? La Constitución. ¿Pero quién es el guardián de la Constitución? La Corte de Constitucionalidad. Entonces, el guardián de la Constitución tiene derecho, como guardián de la Constitución, de decirle no al legislativo, no al ejecutivo y no al judicial. Porque es el guardián de la Constitución, siempre y cuando lo haga interpretando la Constitución y lo que está haciendo sea a favor de la Constitución política, porque se está anulando, se está anulando leyes, anulando reglamentos o anulando sentencias de 3 organismos contra la Constitución. Entonces la Corte de Constitucionalidad está provocando un rompimiento del orden constitucional. Ahora, si lo está haciendo en observancia de la Constitución, entonces está cumpliendo con su función, está cumpliendo con su funcionamiento la Corte de Constitucionalidad. Y en ese caso, en sus sentencias, ¿habría primacía sobre esos organismos de Estado? Claro que sí, porque es el guardián de la Constitución. Es el guardián de la Constitución y esa es su función. Lo que pasa es que a unas veces les gusta a unos y otras veces no les gusta a otros, pero eso no importa. El derecho no queda bien ni con A ni con B. El derecho, como decía Kelsen, es puro. El derecho debe ser puro. El derecho
con la banda tiene los ojos vendados a la justicia, ¿verdad? No mira ni a la derecha ni a la izquierda. El derecho anula lo que está en contra del derecho. Simple y sencillamente es la justicia. Ahora, ¿quién controla a quien controla? Pues apareció el control de convencionalidad para controlar a quien controla constitucionalmente. Eso es correcto, correcto. Y en esta dinámica, doctor, en el desafío hacia eh, la transformación que tiene Guatemala hacia 2050, 2075, estamos entrando en un proceso de envejecimiento de nuestra sociedad. Estamos entrando en un proceso en donde de igual manera hay mucha migración de niñez que tenía que dar una reanudación económica que ya está en Estados Unidos y la fuerza laboral de igual manera va a ir mermando. En esta dinámica de transformaciones que se requieren como país, después de haber pasado un conflicto armado, de haber tenido un proceso que silenció las armas, pero la parte de la conflictividad social aún se mantiene. ¿Cuál es su perspectiva hacia los próximos 20 o 25 años en cuanto a qué tendría que modificarse la constitución política? Si realmente debemos de entrar a esos procesos de innovación constitucional. Hay otros países que tienen mecanismos mucho más expeditos para innovar o mejorar su constitución, México o Estados Unidos. ¿Cuál es su percepción con relación a este componente? Bien, la Constitución de Estados Unidos de América fue promulgada en 1787. Sigue siendo la misma. Y resulta que es la primera potencia del mundo. Sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque era una buena constitución. Cuando el pueblo encuentra una buena constitución, no tiene por qué modificarla. En el caso de México, porque la constitución mexicana, la constitución de Yucatán de 1917, no tenía un catálogo de derechos humanos. Me decían unos profesores de México, ustedes desde el 85 tienen un catálogo que nosotros incorporamos hasta el 2011, hasta la reforma constitucional de 2011 y por una sentencia de la Corte Interamericana que los condena a incorporar el catálogo de derechos humanos en su pacto constitucional. Pero todas esas modificaciones que ha tenido la Constitución mexicana es porque no tenía lo que tenía la nuestra. Bueno, Las modificaciones que han tenido otras constituciones es para poder llegar a la nuestra. Entonces, venir a decir que lo que está en nuestra Constitución va a cambiar, no. Son 2.400 años que se cree que la democracia llegará a ser lo que soy. El derecho a la vida, el derecho a la libertad de acción, la libertad de locomoción, la libre expresión, la libre emisión del pensamiento, la libertad de culto, la objeción de conciencia, son valores universales eternos. Eso no pueden cambiar. Nuestra Constitución llegó, lo que es buena la Constitución. El problema es que no la conocen. Al no conocerla, el problema es que nuestro sistema infraconstitucional sigue siendo positivista. Tenemos una Constitución naturalista, moderna, pero con un sistema de leyes positivistas, donde todavía nos basamos en un Código Civil, claro. Decreto Ley 106, y un Código Procesal Civil Mercantil, Decreto Ley 107, que son resabios de la vieja ley de enjuiciamiento civil española, que viene del Código de Napoleón, por el amor de Dios. Y pues esos códigos, dicho sea paso, fueron derogados por nuestra Constitución. En el artículo 22 de las disposiciones transitorias, derogó esos decretos ley de nuestra Constitución, en los estatutos fundamentales de gobierno. El problema no es la Constitución, el problema es ese andamiaje infraconstitucional positivista, exegético, anticuado, antihumanista, que sigue siendo el sistema que opera y no la Constitución. Ese es el problema. Pero digamos que sí hay elementos que de una u otra manera sí marcan algún cuestionamiento en el funcionamiento formal de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. El debate, por ejemplo, en el tema de la reforma al sector justicia. La dinámica, inclusive que hay algunos que determinan que el Congreso no debería de estar aprobando o eligiendo a magistrados de Corte Suprema o de Corte de Apelaciones en la lógica de la meritocracia, por ejemplo, o en la parte de la reforma política, que insisto nuevamente, ¿verdad? Hacemos listas abiertas o no. Nuestro sistema, la Corte Constitucional ha interpretado que el modelo de sistema de partidos en Guatemala, o el sistema político, perdón, privilegia a los partidos políticos. Pero miremos hoy un Congreso microfraccionado y vamos en esa ruta para la siguiente legislatura. Estos elementos, de una u otra manera, aunque se desarrollen a través de normativas secundarias, sí tienen un componente que de una u otra manera pueden atrofiar el funcionamiento del Estado guatemalteco. Claro, volvemos al punto, tiene que hacerse efectiva la Constitución Política de la República. Ahora, que esté fraccionado el sistema político, eso es bueno. Entre más fraccionados estén las fuerzas políticas es mejor porque eso aviva la democracia.
Si todas las fuerzas políticas se aglutinan, eso poco a poco llegará, en palabras de Aristóteles, a una anaciclosis que llegará a una tiranía. Claro. Ya sea tiranía de las mayorías o tiranía de las minorías, o lo que decía Aristóteles en sus sistemas degenerados, ¿verdad? La oclocracia, la oligarquía Claro. o la tiranía, no. La democracia sana tiene que estar fraccionada. Tiene que estar fraccionada políticamente, no para pelear, sino para consensuar. Para consensuar, ¿por qué? Porque tienen que ponerse de acuerdo. Muy importante, no se tienen que poner de acuerdo en las ideas, pero sí en los propósitos. Consensuar en propósitos, aunque no en ideas, porque las ideas son propias de cada quien. Eso es muy, muy importante, pero para eso tiene que conocerse la Constitución. Yo creo que el trabajo, el desafío que tiene el Estado, que tiene el colegio, que tiene las universidades, que tiene el gremio, que tiene el país entero, es dar a conocer la Constitución, que la ciudadanía, que los partidos políticos, que las cortes, que todos conozcan la Constitución política de la República para que se haga efectiva. Correcto. Y ya sobre esa parte, para finalizar, doctor, ¿cuál sería su mensaje final sobre este ejercicio que ya un poco lo marcó en la ruta de cómo efectivamente contribuimos a que dentro de lo que aporta la Constitución política, lo que implicó también, ¿verdad? Porque al final hablábamos antes del episodio, en el contexto político implicó asesinatos, desapariciones. eh, Fue muy doloroso también para el país llegar a tener ese texto constitucional. Qué desafío y qué inquietudes deja de lo que deberíamos de tener los ciudadanos hacia el futuro con relación a valorar este derecho constitucional y hacerlo vivo. Claro, yo creo que nuestra Constitución fue el fruto de mucho sacrificio, el fruto de muchas vidas de ciudadanos y a nivel internacional. Yo creo que el genocidio del pueblo judío, el pueblo gitano, en la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo creo que todo lamentablemente, todos estos fenómenos que ha sufrido la humanidad trae como consecuencias estos procesos constitucionalizadores y en Guatemala no es la excepción. Y llegamos a una Constitución que tenemos que valorarla. Es una de las mejores de Iberoamérica y fue la primera en Latinoamérica en tener un catálogo amplio de derechos humanos, la primera en América Latina. Las demás están queriendo reformar para ver si llegan como la nuestra, pero no han podido llegar como la nuestra. Es más, lo que han sido es retroceder en muchas constituciones, lamentablemente. Guatemala tiene muchos problemas, tiene muchas falencias, pero ¿qué es lo que ha permitido que se mantenga la democracia y la república en Guatemala después de 40 años de nuestra constitución? Entonces, ¿cuál es el reto? Divulgar nuestra Constitución y su espíritu. Y por eso los felicito a ustedes, porque hoy el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala está divulgando la Constitución Política de la República, está dando a conocer el espíritu de la Constitución, porque esto no solamente es para conocimiento de los abogados, es toda la ciudadanía tiene que conocer su escritura pública, su título de propiedad, aquel que le dice usted es la máxima autoridad en este país, el pueblo de Guatemala, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en palabras de Abraham Lincoln. Y ese pueblo gobierna a través de su pacto, su voluntad escrita, que es nuestra Constitución. Correcto, doctor. Bueno, doctor Gutiérrez, le agradecemos por haber compartido su experiencia, sus conocimientos en este primer podcast temático. Yo valoro, como usted lo señala en la Constitución, el poder proviene del pueblo y es el pueblo el que tiene ese mandato y esa posibilidad para poder tratar de transformar el país y lograr alcanzar los objetivos del desarrollo integral que necesitamos. Así que dejo a la licenciada Marlene Rodríguez para que pueda cerrar el episodio y muchas gracias también por la invitación en este primer episodio. Bueno, muchas gracias, doctor. Bastante interesante lo que hemos escuchado y efectivamente para el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, lo que ahí sí que la intención es dar a conocer temas importantes y nuestra Constitución es un tema realmente importante que todos debemos de conocer tal y como usted lo indicaba. Muchas gracias, licenciado Julio Melgar, y estamos para la próxima. Freddy. Solamente quiero decirles que he publicado estas obras, señor Claro. María. Aquí este libro se llama Fundamentos Filosóficos de la Constitución, que lo pueden adquirir, lo pueden comprar en la librería Sofos, en la librería jurídica de Guatemala o llamando al número de teléfono 4218-3258. Aquí está explicada qué es la Constitución. Tengo este otro fundamento filosófico del amparo, está explicado las garantías constitucionales, interpretación y argumentación constitucional, cómo debe ser el control de constitucionalidad
y teoría del Estado, cómo debe funcionar el Estado al amparo de la cohesión política de la República, así que te lo recomiendo. Vamos a pedirle al equipo de producción ya en la parte final para que vean específicamente las portadas de cada uno de los libros que ha planteado y que ha escrito el doctor para el conocimiento de todos los agremiados. Exacto. Muchas gracias nuevamente.